8 de la mañana con 26 minutos y está con nosotros el doctor Patricio Morales, como les habíamos anticipado. Él es abogado y asesor jurídico nacional del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Le hemos invitado para hablar sobre un informe que circuló desde organismos internacionales estos días en redes sociales, que da cuenta del pésimo momento por el que atraviesa el Ecuador también en el ámbito y la materia laboral, ¿no? Está el Ecuador ubicado entre los 10 peores países en cuanto a condiciones para los trabajadores, pero quizás, y sí, para seguir en la misma línea de lo que veníamos tratando hace un momento, hay temas muy coyunturales. La aprobación de esta denominada Ley de Integridad Pública, doctor, denominada Ley Económica Urgente, ha incluido una serie de reformas que a esta hora preocupan sobre todo en el sector público porque aseguran, pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores públicos. ¿Qué es lo que ha pasado ayer y qué es lo que podría pasar en el futuro con los miles de trabajadores y trabajadoras del sector público con esta ley? Bienvenido, buenos días. Alexis, en primer término, siempre agradecer la invitación. Para mí un honor participar en estos espacios Bienvenido. De información y de opinión. Bueno, en realidad no es de sorprenderse ni llama mucho la atención. La imposición de un modelo neoliberal desde el poder comienza a mostrar ya su verdadera cara en el ejercicio de los derechos de la clase trabajadora. Y recordemos que la clase trabajadora no solamente significa el obrero o aquel que se encuentra regido por el Código del Trabajo en una empresa privada. Los derechos de los trabajadores también deben ser demostrados y reflejados en el ámbito público. Lamentablemente, en los últimos tiempos, el servidor público es quien más ha recibido los embates de estas imposiciones de poder. Le pongo un ejemplo. El día de ayer, una madre soltera que tiene un nombramiento provisional en una institución pública es cesada en funciones, violentándose totalmente el derecho a la seguridad jurídica. Si esa mujer pretende accionar el sistema de justicia por medio de una acción de protección porque se ha violentado el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso en la garantía de la motivación e incluso en el cumplimiento de normas, la justicia ordinaria, basándose en una sentencia espuria de la misma Corte Constitucional, dispone que no es la vía constitucional el camino adecuado, que tiene que ir ante la justicia ordinaria, ante los tribunales contenciosos y se demorará su caso 1, 2, 3 años, pero que no se evidencia la violación de un derecho constitucional. Es decir, en estos últimos tiempos el derecho al trabajo ha sido bajado de rango a diferencia de otros derechos constitucionales contemplados en la Carta Magna, que también tiene el mismo valor y la misma jerarquía. Entonces, no es de sorprenderse que vaya con el tiempo presentándose cada vez más proyectos que lo que busquen es incurrir en el detrimento de la estabilidad laboral, en el detrimento del salario, la remuneración del trabajador del sector público. Y estoy convencido de que se conoce. El día de ayer, como si fuese una de las mayores victorias del sistema público y del Estado, publican en las redes sociales del gobierno de que se ha despedido a más de 70 trabajadores de Petroecuador por supuestamente tener sueldos dorados. No se especifica la razón técnica jurídica por la cual se da por finalizada a esa relación laboral. Simplemente la publican haciendo uso del escarnio público de los supuestos sueldos dorados, pero estamos hablando de más de 70 trabajadores de una empresa pública. Ni siquiera se dice cuáles son los salarios que perciben. Ni siquiera se especifica quiénes son. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, doctor, ya que usted ha mencionado aquel caso en el que la señora ministra de Trabajo hablaba también de sueldos dorados, me parece que en CNT o en CENEL, y hablaba de algunos trabajadores, un odontólogo que ganaba $12,000 mensuales, pero resulta que esos $12,000 eran anuales, y es del momento de leer el documento, se equivocó, y claro, ya hizo que se arme todo un relato, una narrativa alrededor de este asunto y empiecen a lincharles a los trabajadores de estas empresas públicas. Pero ahí, ya que cita usted este caso también, ayer el doctor Pedro Cornejo en sus redes sociales se planteaba una serie de inquietudes que me parece que son absolutamente legítimas, ¿no? Decía el doctor Cornejo, sería bueno conocer bajo la figura que los desvincularon,
Si eran funcionarios de carrera, tenían que hacerlo con sumario administrativo, visto bueno o supresión de partida, lo que podría acarrear el pago de liquidaciones o de indemnizaciones por el tiempo laborado. Esperemos que estas medidas tengan sustento técnico legal para que mañana no demanden y terminen regresando después de varios años con el correspondiente pago de indemnizaciones por parte del Estado. Pero sea como sea, van a tener que hacer un desembolso altísimo, pues si además ganaban sueldos dorados, como ellos dicen, la indemnización o liquidación debe ser una liquidación altísima. Y por eso es plausible este tipo de espacios en los que realmente la ciudadanía puede enterarse cómo realmente funciona estos escenarios. La ministra ha catalogado de sueldos dorados, de dirigencias sindicales perennes, pero resulta que en la última conferencia internacional de la OIT llevó a los dirigentes de la central sindical que representan a este grupo de dirigentes que manipularon en cierta medida las bases para presentar la acción de CNEL, de esos contratos colectivos que luego fueron declarados nulos por parte de la Corte Constitucional. Funcionarios públicos, dirigentes sindicales de esa central sindical, fueron a la OIT a decir que aquí en el Ecuador no existe violación de derechos a la contratación colectiva y que mal harían en utilizar los escenarios internacionales para mancillar el nombre de un Estado y de un gobierno que sí está respetando los derechos de la clase trabajadora. Entonces, por un lado, manipulan la información diciendo que existen sueldos dorados de ciertos funcionarios, pero a los mismos dirigentes de esos grupos supuestamente son a quienes llevan internacionalmente a presentarse ante el mundo del trabajo como los primeros defensores de la gestión pública. Como bien manifiestas, nos dicen que han despedido a más de 70, han desvinculado a más de 70 trabajadores en Petroecuador. Si son sueldos dorados, veremos realmente la razón por la cual se dio por finalizada esa relación laboral, porque si existió un despido intempestivo, tendrán que pagarle las indemnizaciones y bonificaciones que corresponde por ley. Si había un contrato colectivo que mejoraba las condiciones y se configura el despido intempestivo, tendrán que cancelarle de conformidad a las cláusulas de ese contrato colectivo. Si dentro de esas 70 personas hay dirigentes sindicales, tendrán que demandar el despido ineficaz. Entonces, la noticia es muy escueta con el afán de convencer a la opinión pública de que se están dando de baja ciertas relaciones laborales donde hay beneficios, donde hay sueldos dorados, pero no especifican las razones por las cuales han ejecutado este tipo de acciones que violentan el derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad laboral. Ahora, también es un hecho, doctor, que en el caso específico de Petroecuador, ya con esto cierro ese capítulo, alrededor de Petroecuador se han tejido una cantidad de rumores de que sí hay, digamos, ciertos privilegios, de que hay unos sueldos bastante inflados, pero también hay que considerar que el sector petrolero demanda de tener técnicos súper capacitados que probablemente en el sector privado podrían ganar quizás hasta el doble de lo que te paga una empresa pública, una empresa estatal. De alguna manera también hay que combatir estos actos u hechos de corrupción también que se señalan que ha habido en las empresas públicas. Pero hay que buscar la manera más eficiente. En efecto, considero que existe un plan estructurado y hay una idea sistemática de atacar a las bases y a la organización laboral dentro de las empresas públicas para que no haya un contrapeso en el momento en el que se quieran liquidar estas empresas que son una piedra en el zapato para la oligarquía. O sea, usted dice esto es una suerte como de estrategia para el amedrentamiento. Considero personalmente que en efecto es así. Estate quieto. Son amedrentaciones y es por esa razón que ante la Confederación Sindical Internacional el Ecuador está en el puesto número 3 de los peores países en el mundo para los trabajadores. Porque existen amedrentaciones, existen amenazas, existen este tipo de comportamientos que lo que hacen es generar miedo y pánico entre las dirigencias, entre aquellas personas que quieren proponer una representación laboral en pro de los derechos de los trabajadores. Entonces, previo a esto, yo despido a 70, haciendo uso del poder, a ver si a alguno de ustedes se le ocurre ponerse en contra de lo que se dispone, porque nuestro proyecto es este. Entonces, en ese sentido, a título personal, considero que se estaría fraguando un ataque sistemático a la dirigencia sindical en las empresas públicas para de esa manera desmantelar y dejar de creer de que
puede tener ese efecto en el sistema público la dirigencia. Estamos conversando con el doctor Patricio Morales, él es abogado especializado en materia laboral. Y les decía yo en la introducción de esta entrevista que hace un par de días circuló a nivel de redes sociales y de medios de comunicación la publicación del Índice Global de los Derechos 2025, en donde se destacan los derechos de los trabajadores que se encuentran en caída libre en todos los continentes. Este informe de la Confederación Sindical Internacional de junio del 2025 señala que nuestro país está entre los 10 países que no garantizan los derechos de los trabajadores en el 2025. La organización evaluó a 151 naciones a nivel mundial y pudo determinar que los 10 peores países para los trabajadores y trabajadoras son Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía. La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano, indicó que por tercer año consecutivo, este organismo, la Confederación Sindical Internacional, ubica al Ecuador como uno de los 10 peores países en derechos laborales. Mucho de esto seguramente tiene que ver con las reformas, que a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la aprobación de aquella ley humanitaria durante la época de la pandemia, que ha hecho que las condiciones y la situación de los trabajadores se haya visto afectada. Pero, ¿qué otras cosas más inciden para que el Ecuador esté tan mal evaluado en cuanto al trato a los trabajadores? En realidad, esa situación del Ecuador, por lo cual ha estado bajo la mira internacional, no solamente viene de la época de la pandemia, sino mucho más atrás, entre la Constitución, el mismo Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Empresa Pública, entre otras normas que han coartado la posibilidad de asociación, han coartado la posibilidad de calificar o de determinar el registro de un sindicato ante el Ministerio del Trabajo. La misma Constitución de la República dice que los sindicatos se deben conformar de manera libre y que no debe existir intervención del Estado. Pero resulta que si ese sindicato no tiene más de 30 personas y no es registrado por el Ministerio del Trabajo, no existe. Entonces, si el Ministerio del Trabajo tiene la potestad de decir quién existe y quién no, de qué libertad sindical estamos hablando o de qué mínima injerencia del Estado estamos hablando. El Ecuador está en el top 3 de los peores países para los trabajadores en el mundo, solo detrás de Bielorrusia y Bangladesh. Y es porque ha existido en la normativa coerciones a la posibilidad de que la clase trabajadora pueda ejercer su derecho de asociación de manera libre. Entonces, como te manifiesto, para poder registrar un sindicato, el número mínimo resulta que es alto. Son 30 personas las que tienen que constituirse, tienen que realizar un acta constitutiva, tienen que firmar, y eso tienen que hacer bajo el petitorio ante el Ministerio del Trabajo, y si es que el Ministerio del Trabajo decide que es conveniente para sus intereses, le aceptará, y si no, no. Una de las razones. Otra es la imposición, insisto, de este modelo neoliberal en los últimos tiempos, que lo que ha logrado únicamente es fraccionar al sindicalismo, buscando mermar el alcance de su influencia en la clase trabajadora y comprando en cierto modo conciencias. Entonces no podemos echarle solo la culpa a la norma o al Estado, sino también hay que echarle la culpa a algunos dirigentes sindicales que han venido vendiendo, se les llama mercenarios de la clase trabajadora, los intereses de los compañeros con el afán de mantenerse perpetuos en el cargo y seguir beneficiándose de lo mismo. Y que han marcado también una línea a favor de los gobiernos de turno. A tal punto que el mismo ministerio les lleva a Suiza, a las conferencias, para que ellos como trabajadores digan, no, el gobierno sí está respetando. Entonces, lo que dice la Confederación Sindical Internacional o la misma Organización Internacional del Trabajo no tiene ningún fundamento, ningún sentido, porque los mismos dirigentes sindicales del Ecuador, hablando a favor de toda la clase trabajadora, van y dicen eso. No todos, en efecto, ¿no? Hubo un grupo que bien hicieron por sus propios medios acudir a la conferencia, pero lamentablemente sí hay dirigentes sindicales que se quedan cortos en el entendimiento político de lo que es la representación sindical. En el momento oportuno, cuando tenían que jugársela, cuando tenían que tomar una decisión para tomar las riendas del país, lo que hicieron fue lavarse las manos.
Y ahora, ya después de que se lavaron las manos y omitieron su obligación de comprometerse con un proyecto que sería lo menos grave para la clase trabajadora, el mundo del trabajo, ahora sí lo que hacen es ir ante la palestra internacional y decir, este gobierno no respeta los derechos de los trabajadores. Pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no hicieron nada porque no comprenden la política y no comprenden que las decisiones de los dirigentes sindicales tienen que ir en pro de darle resultados a sus bases y no satisfacer sus apetitos, y en virtud de no satisfacerlos, ahí sí decir, no estoy de acuerdo con esa postura. Ahora, las cosas podrían estar peor, porque digamos, más allá de la capacidad de asociación y de lo que pueda pensar la dirigencia sindical, digamos, ya que usted mencionaba hace un momento la Constitución de Montecristi, si no hubiese el mandato 8, hoy tendríamos todavía trabajadores tercerizados, trabajando bajo la modalidad de factura. Si se hubiese aprobado la pregunta de la consulta del 21 de abril del año pasado, tendríamos trabajo por horas. Es decir, podríamos estar todavía peor, ¿no? Sí, desde la óptica de este tipo de gobierno siempre se puede estar peor, la clase trabajadora siempre puede estar peor. En efecto, la Constitución de la República garantista tiene muchos mecanismos jurídicos que permiten el ejercicio de los derechos y mucho más de la clase trabajadora, pero sí hay ciertos lineamientos que han sido utilizados por el poder o por las administraciones para poder coartar esta situación. Como te manifiesto, por ejemplo, en el ámbito público, solamente un sindicato puede ser representativo. Es decir, no existe pluralidad si es que dentro de una misma institución existen 2 o 3 sindicatos más. Esos 2 o 3 sindicatos más no tienen ningún tipo de poder o injerencia en la toma de decisiones. Entonces se comienzan a cooptar el número de participantes, el número de afiliados, para mantenerse constantemente en la negociación con los administradores. Uno de los graves problemas que atraviesa el sindicalismo en el Ecuador es el impedimento de que se pueda uno sindicalizar por rama. Uno solamente puede sindicalizarse con el mismo empleador, pero no puede sindicalizarse por rama. ¿Qué quiero decir con esto? Que una enfermera de un hospital pueda sindicalizarse con otras enfermeras de otro hospital. O sea, sindicalización por ocupación, por rama. Eso está prohibido aquí en el Ecuador. La Confederación Sindical Internacional evalúa a más de 150 países bajo más de 97 ítems. Y entre esos ítems está la negociación colectiva, el derecho a la asociación, el acceso a la justicia laboral. Pero aquí en el Ecuador, de manera objetiva, podemos evidenciar en efecto que no existe ninguna garantía de que se pueda cumplir con ninguno de esos lineamientos, porque ni la Constitución ni la ley prevé medidas que prevean o que castiguen coartar la posibilidad de sindicalizarse. Simplemente te dicen, habrá libertad sindical, pero no dicen cuáles serían las consecuencias de los empleadores, que en este caso viene siendo a veces el mismo Estado, cuando no permiten la sindicalización. No hay ninguna consecuencia. Entonces, por esa razón, el Ecuador, a vergüenza, se encuentra en el top 3 de los peores países en el mundo para el mundo del trabajo, porque no existe seguridad jurídica para la clase trabajadora. Y vuelvo al ejemplo que te puse al inicio. Yo le pregunto, hablo sobre esto, doctor, con un empresario, y el empresario me va a decir, pero si el Ecuador, los trabajadores gozan de exceso de garantías y de privilegios, ¿no? Tienen el salario básico más alto de la región, tienen todavía la jubilación patronal, etcétera, etcétera. Pero qué raro, ¿no? Tenemos el sueldo más alto de la región, pero a nivel mundial estamos en el 3er puesto donde se respetan los derechos de los trabajadores. Una vergüenza, claro. Totalmente una vergüenza. Y es que los hechos que se presentan ante la realidad nacional no nos dejan otra opción que ratificar en efecto los números que lanza la Confederación Sindical Internacional y la OIT. La OIT en esta última convención internacional llamó al Ecuador. El Ecuador se sentó en el banquillo de los acusados. La ministra del Trabajo dijo que en efecto en el Ecuador se respeta la sindicalización, la contratación colectiva, que ella misma ha sido la primera que logró formar un sindicato en la presidencia de la República, que es el primer sindicato formado en la presidencia de la República. Sí, pero hasta ahora no está firmado. Entonces solamente es discurso para
para convencer a la opinión pública, pero en realidad en los hechos no es así. Dirigentes sindicales, insisto, que han ido a defender los intereses de la ministra del Trabajo y del gobierno actual, vendiendo a las bases, vendiendo realmente lo que está sucediendo con la clase trabajadora en cada una de las instituciones públicas. La ley orgánica del servicio público, la ley orgánica de empresa pública, coartan totalmente el derecho a la estabilidad laboral de la clase trabajadora del servidor público. El servidor público no goza ningún tipo de ningún tipo de estabilidad laboral. El servidor público es contratado en una institución, le dan un nombramiento provisional, cambian de director, cambian de jefe inmediato, resulta que no le gustó el color de su corbata, levanta un informe violentando cualquier principio de motivación y recomiendan la desvinculación, le desvinculan y no puede acceder a la justicia constitucional porque la misma Corte dijo que el derecho del trabajo no está en esa línea de jerarquía. Y otra vía por la cual se han vulnerado los derechos laborales de varios funcionarios públicos en los últimos años, doctor, es su filiación política. Es decir, te identifican a ti y además ahora te estoquean en redes sociales, te catalogan de correísta y te votan. Eso incluso está determinado por la misma ley en virtud de que cuando un dirigente sindical es ubicado o se ha podido probar que tiene alguna afiliación política, deja de ser dirigente sindical. Entonces, mucho más podríamos hablar al respecto de compañeros trabajadores en el servicio público que tienen una tendencia a una ideología. Mucho más si por medio de la narrativa y por medio de los medios de ciertos medios de comunicación se ha logrado satanizar esa ideología. Ahora resulta que cualquier persona que pregona la justicia social, el servicios básicos de calidad, educación gratuita, salud de calidad gratuita, es correísta. Con mucho respeto, todas las personas tienen derecho a escoger una línea política en específico, pero llegar a satanizar que se puede tener una sociedad más justa y servicios de calidad óptimos, resulta que es el grave problema. A esos niveles de irracionalidad hemos llegado. Le quiero agradecer al doctor Patricio Morales, abogado y asesor jurídico nacional del Parlamento Laboral Ecuatoriano, con quien hemos abordado esta problemática relacionada justamente sobre la situación y las condiciones de los trabajadores en el país. 8:48, hacemos un corte y volvemos de inmediato. Muchas gracias.